Un nahual convertido en cerdo no nos dejaba pasar. Te contaré una historia que vivió mi padre cuando era solo un niño de 11 años, acompañado por su amigo, quien tenía 13 en ese entonces. Ambos crecieron en una colonia recién poblada, donde las calles apenas comenzaban a tener vida y la plaza principal quedaba un poco alejada. Así que para salir ahí tenían que caminar por un trecho. Era una noche de domingo, cuando regresaban a casa después de un día de aventuras típicas de chicos de su edad. El camino de regreso no era particularmente largo, pero pasaba por una calle empedrada y poco iluminada, lo que le daba un aire de misterio al lugar, especialmente en la noche. Mientras caminaban, escucharon un ruido extraño, algo así como el gruñido de un cerdo. Al principio, pensaron que solo era su imaginación jugándoles una mala pasada, pero a medida que se acercaban, el sonido se volvía más evidente. Así que decidieron investigar y con precaución se acercaron. Pero lo que vieron, créanme que los dejó perplejos, ya que en medio del camino había una cerda de considerable tamaño, seguida por un grupo de cerditos que parecían seguir a su madre fielmente. La escena, créanme que realmente era inusual y su presencia bloqueaba completamente el paso de ellos. Mi padre y su amigo intentaron varias estrategias para hacer que los animales se apartaran del camino. Intentaron hacer ruido, incluso arrojaron algunas piedras con cuidado para no lastimar a los animales. Pero nada parecía funcionar. La cerda y sus crías permanecían firmes, como si estuvieran protegiendo algo, o simplemente decididos a no dejar pasar a mi padre y su amigo. La situación comenzó a ponerse muy tensa. La oscuridad de la noche y la presencia imponente de los animales los llenaba de un temor inexplicable. Con cada intento fallido de pasar, la sensación de estar atrapados aumentaba. Finalmente, se dieron cuenta de que no podrían avanzar sin enfrentarse a los animales, y créanme que eso no era una opción que querían considerar. Así que decidieron entonces rodear la calle, saltando algunas cercas y buscando un camino alternativo que los llevara a casa sin tener que pasar por el sitio donde estaba la cerda y sus crías bloqueando el paso. El alivio inundó sus corazones cuando finalmente encontraron una ruta segura y pudieron alejarse del lugar, dejando atrás esos animales que los habían detenido por un buen rato. Al llegar a la casa, contaron su extraña experiencia a sus padres, quienes escucharon con sorpresa y precaución. Nadie podía explicar el comportamiento de los animales esa noche, pero para los dos amigos quedó grabado en ellos un recuerdo peculiar de su infancia en aquella colonia apenas poblada de su querido ranchito. El perro del diablo. Hace 30 años, en la casa de mi hermano, ocurrió una historia que hasta el día de hoy sigue causando escalofríos cuando la recordamos. Fue un día común y corriente. Mi cuñada necesitaba salir para hacer algunos pagos y trámites, así que decidió pedirle a nuestra vecina, la señora Karina, que cuidara de su hijo de 6 años mientras ella se ausentaba. Karina accedió amablemente, y así comenzó esta inquietante experiencia. Recuerdo claramente aquel día. La casa estaba tranquila y todo parecía normal. Mi cuñada se despidió de su hijo y de Karina antes de salir, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de partir. El pequeño estaba desayunando en la cocina cuando Karina llegó, así que se quedaron ahí, charlando mientras el niño terminaba su desayuno. La conversación fluía entre ellas. Karina intentaba entretener al niño, preguntándole qué quería hacer o si quería jugar mientras esperaban la vuelta de mi cuñada. Sin embargo, en un instante, algo rompió la normalidad de aquel momento tan tranquilo, ya que un extraño ser del tamaño de un perro hizo su aparición desde la sala y se encaminó hacia una de las habitaciones. Créanme que la descripción de aquel ser aún me eriza la piel. Envuelto en vendas sucias y rotas, moviéndose en un silencio realmente perturbador.
Karina y el niño se miraron entre sí, sorprendidos y llenos de temor. El miedo de que solo ellos dos estaban en la casa hizo que la situación se volviera aún más aterradora, preguntándose quién o qué era aquel ser extraño que se movía con tanta naturalidad por la casa. Sin pensarlo dos veces, Karina tomó al niño de la mano y, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, salieron al patio trasero. Ahí permanecieron con mucho miedo hasta que finalmente mi cuñada regresó a casa. Al relatar lo sucedido, mi cuñada revisó cada rincón de la casa en busca de alguna explicación lógica, pero créanme que no encontró rastro alguno de ese ser que Karina y el niño habían visto. La incertidumbre y el miedo persistieron en el ambiente incluso después de que todo volviera a la normalidad. Aquel encuentro extraño quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciamos, dejando una sensación de terror y asombro ante las cosas realmente paranormales. Aunque han pasado años desde entonces, la historia de que aquel ser extraño envuelto en vendaje sigue siendo la plática de cada noche en la familia. Comunidad, muy buenas noches. Antes de seguir con las siguientes historias, quiero agradecer a cada uno de ustedes por ver, escuchar y enviar sus historias al canal, ya que gracias a eso traemos nuevas historias paranormales para que todos ustedes las disfruten. También quisiera recordarles que si estas historias son de su agrado, pudieran dejar su comentario y suscribirse, ya que esto ayuda a que YouTube nos pueda recomendar y podamos traerles más historias de terror. Así que continuamos y muchas gracias. Una funeraria le pedía más trabajo al diablo. Déjame compartirte una historia que escuché de un vecino hace algún tiempo. Este hombre, ya de edad avanzada, pasó la mayor parte de su vida trabajando en una funeraria local. Su relato ofrecía un vistazo interesante de ese mundo peculiar en el que se desenvolvía día tras día en la funeraria. Su labor en la funeraria era principalmente encargarse de los traslados, ya fuera a misas, al panteón o cualquier otro destino relacionado con los servicios funerarios que ofrecían. Como parte de una empresa que brindaba servicios particulares, él y sus colegas recibían una comisión por cada servicio que realizaban. Sin embargo, lo que más llamó mi atención de su historia fue el peculiar truco, como ellos le llamaban, que realizaban los empleados cuando las cosas estaban muy tranquilas. Cuando no tenían trabajo durante días seguidos, el hombre me contó que en la parte más interna de la funeraria, detrás de una puerta, tenían un dibujo que ellos llamaban el dibujo del diablo. El concepto era simple pero realmente extraño. Cuando se encontraban en una racha de inactividad laboral, uno de los empleados, aquel que se sentía más valiente, se quitaba el cinturón y golpeaba el dibujo. Parecía una superstición absurda, pero según el relato del hombre, funcionaba de manera sorprendente. Por alguna razón inexplicable, después de este acto peculiar, en poco tiempo recibían una llamada para atender un servicio fúnebre. Era como si al golpear el dibujo del diablo desencadenaran una especie de señal misteriosa que atraía la necesidad de sus servicios hacia ellos. Este relato, aunque breve, ofrecía una visión fascinante de las creencias y rituales internos de aquellos que trabajaban en la industria funeraria. Aunque para algunos podría parecer una coincidencia, para aquellos que vivieron esa experiencia fue un recordatorio de la extraña y misteriosa naturaleza de la vida y la muerte. La mujer que sonreía dentro de mi habitación. Recuerdo vívidamente aquella noche en Querétaro, en el año 2022, como si fuera ayer. Eran alrededor de las 8 de la noche y yo me encontraba en mi habitación, en el segundo piso de nuestra casa. Habían pasado solo unas semanas desde que me habían sometido a una operación, así que me encontraba en reposo, recuperándome poco a poco. La tranquilidad reinaba en la habitación donde vivíamos y la noche parecía ser como cualquier otra. Sin embargo, de repente fui sobresaltada por un sonido que me heló la sangre, una risa horrible,
unas carcajadas de mujer que resonaban en toda la habitación. Créanme que un escalofrío recorrió toda mi espalda y el miedo se apoderó de mí. Yo me preguntaba de dónde provenía ese sonido, ya que era una zona tan tranquila como la nuestra. No había explicación para aquella risa perturbadora. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperé unos minutos, temerosa de lo que pudiera suceder a continuación. Finalmente, mi nuera entró en la habitación y al verme tan alterada, le pregunté si había subido a verme porque también había escuchado aquellas carcajadas. Sin embargo, su respuesta me dejó desconcertada, ya que ella no había escuchado absolutamente nada. La sensación de desconcierto y temor se apoderó de mí mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Con la mente nublada por el miedo, decidí tomar medidas para proteger a mi nieto, que dormía plácidamente en su cuna en otra habitación. Le pedí a mi nuera que buscara mi santo rosario y lo colocara cerca del bebé, como una forma de protección ante lo desconocido que parecía acecharnos, o que tal vez sería una bruja. Pero a partir de esa noche, sentimos la urgencia de bautizar a mi nieto, como una medida adicional de protección y seguridad ante lo inexplicable que había sucedido. En Querétaro, como en muchas otras partes del mundo, abundan las historias de lo sobrenatural, y yo misma había sido testigo de una de ellas. Aunque algunos puedan dudar de la veracidad de estas historias, para quienes las vivimos de primera mano, son una realidad realmente aterradora. Aún hoy, cuando recuerdo aquella noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, recordándome la fragilidad de nuestra existencia y la presencia de lo sobrenatural en nuestras vidas. Un hombre gigante me aterró. Te contaré una historia que me sucedió hace más de 50 años. Una historia que mi padre escuchó de un vecino suyo, un hombre llamado Jorge. Jorge era un joven de 19 años en aquel entonces, trabajador y responsable, pero también disfrutaba de los domingos como cualquier otro joven de su edad. Él solía irse al centro de la ciudad para pasear y divertirse un rato, escapando un poco de la rutina diaria. Una noche, Jorge decidió quedarse en la última función del Publicine, una proyección de una película bajo una carpa improvisada. Disfrutó de la película hasta tarde y luego emprendió el camino de regreso a casa. Ya entrada la noche, la ciudad estaba más tranquila y él caminaba solo por el sendero, concentrado solamente en sus pensamientos y recordando la película. Pero, de repente, comenzó a escuchar pasos detrás de él. Pasos que resonaban fuertemente en la oscuridad de la noche. Le resultó extraño y el miedo se apoderó de él al instante. Pensó en la posibilidad de que fuera algún ladrón acechándolo en la oscuridad, así que, sin dudarlo, decidió apartarse del camino y ocultarse tras unos árboles cercanos. Ahí, en su escondite, Jorge contuvo la respiración y observó con temor lo que sucedía a sus espaldas. Los pasos se acercaban cada vez más y entonces lo miró. Era un hombre de estatura increíble, de más de 3 metros de altura. Era una figura realmente imponente, caminando con pasos rápidos y decidido como si no fuera consciente de su tamaño descomunal. Jorge en ese instante sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver que aquella figura gigantesca pasaba a pocos metros de él. No podía creer lo que veían sus ojos y el miedo se apoderó completamente de él. Optó por quedarse en su escondite sin emitir un solo sonido hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. Solo entonces se atrevió a salir de su escondite y emprender el camino de regreso a su casa, pero con el corazón aún latiendo con fuerza por la experiencia tan aterradora que acababa de vivir. Mis papás decían que sí creían en la historia de Jorge, ya que era un joven honesto y sin vicios, y su rostro reflejaba un auténtico terror al contar lo que había presenciado aquella noche. Buenas noches, comunidad.
Espero y hayan disfrutado de estas 5 historias que hoy trajimos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.